Bueno, entonces ayer habíamos visto con algunos compañeros que ahorita están presentes, no todos, y siempre me da gusto recibir nuevos estudiantes. Entonces habíamos dejado de tarea desde la semanita pasada, desde el fin de semana pasado, que leyéramos este texto de, de Sergio Javier Molina Martínez, El nuevo sistema procesal laboral mexicano, los principios que ahora deben de conformarlo. Entonces, el día de ayer hice la pregunta, pues primero como de sus opiniones generales. Ayer estuvieron como cortitos de participación, pero ahora que ya escucharon un poco, los que ya estuvieron presentes, si alguien me comparte qué les causó este texto, como qué sensación les había causado, qué piensan. Podemos empezar con preguntas muy básicas, ¿no? Como les gustó, no les gustó, les pareció difícil, les pareció fácil, les pareció complicado, les pareció importante, les pareció no necesario. Platíquenme eso. Pues a mí la verdad se me hizo muy interesante. Es un texto que tiene de dónde sacar mucha crítica. Y bueno, también es un texto donde él mismo hace crítica al procedimiento. Y pues a mí me dejó todavía la inquietud de conocer mejor el procedimiento para poder llegar a criticarlo y poder entender de manera más completa la crítica. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere compartirnos? Aquí tengo que subir el volumen de esto. ¿Alguien más quiere compartirnos su opinión? ¿Qué pensaron? Ay, no sé cómo subir el volumen. Un segundo, perdón. Ay, Dios. Y creo que están viendo que aquí la maestra no sabe cómo, cómo subirle el volumen al micrófono. No sé. ¿Alguien más quiere compartirnos su opinión sobre el texto? Fail, total, fail. Perdón, fail. ¿Alguien más quiere compartirnos qué les pareció el texto? ¿Les pareció interesante? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les pareció difícil? No se peleen, no se peleen. Quien sea, ya ayer habíamos hecho estas preguntas, entonces, para los que se están integrando también, ¿qué les pareció? No les gustó el texto porque si se quedan como en silencio absoluto, yo voy a creer que o no les gustó o que estuvo brillante y precioso y me doy por bien servida, ¿no? Porque también, pues me interesa considerar si les parece que presento textos que son muy complejos, pues a lo mejor podemos irnos como más pasito a pasito. ¿Alguien más que quiera compartirnos su opinión general? ¿No? ¿Nadie? Bueno, ayer también habíamos preguntado como qué tipo de texto es. En lo que dejamos grabado, pues es un texto argumentativo, es un texto de valor expositivo porque presenta, y también es un texto crítico, como lo mencionaba Sergio, pues porque ya presenta un posicionamiento respecto del autor y lo que él pretende, plantear sobre los errores que él ha percibido, ¿no? Entonces, eso es interesante. Ayer también habíamos preguntado cómo se encuentra estructurado. ¿Alguien de los que estuvo el día de ayer se acuerda cómo estuvo estructurado que nos pudiera recordar para los estudiantes que se acaban de integrar? ¿Está entre sus notas de clase? Voy a creer que no estuvieron en la clase ayer. ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues me deja mucho que pensar si no participan y estuvieron en la clase de ayer, porque pues yo creería que fue excelente mi exposición y pues me doy cuenta que no. Pero bueno, ya podrán recopilarlo o compilarlo en la siguiente, pues en el siguiente video. Yo les recomiendo que
si no lo tienen muy claro, siempre tengan la posibilidad de darle una revisada, porque pues, para mí mi explicación fue clarísima y creo que no. Bueno, ¿alguien recuerda, porque también lo dejé casi como actividad, identifican los argumentos principales que presenta el autor? ¿Alguien recuerda esto que había como puesto en contexto? Vamos, no tengan miedo de equivocarse. Pues lo principal que resaltó fue la concepción del derecho laboral en principio. Después habló sobre los principios laborales, del derecho procesal laboral, y posteriormente habló de la incorrecta materialización de los principios en la justicia laboral y dijo que ocasionan resultados procesales contrarios al derecho fundamental de acceso a la justicia. Muy bien, Sergio, muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, entonces estábamos tratando también de desglosar y ya identifica por ahí, Sergio, 3 argumentos de los que está trabajando el autor. Entonces, si se va a referir sobre todo a nuestro contexto mexicano y específicamente en una reforma que es muy reciente, ¿no? Y él se posiciona al respecto. Nos dice que hasta ahora le parece que no existe una adecuada comprensión del proceso y que por eso pues ha habido muchas confusiones para llevarlo a cabo. Pero bueno, vámonos nuevamente a trabajar sobre el texto. Nos habíamos quedado el día de ayer en los elementos conformadores. Me parece que esto se encuentra en tu texto que tienen a la mano. Existe coincidencia, sí. Esto lo encuentran en la página 5, si se quieren ir como por allá. También el autor coloca alguna cita aclaratoria, pues de que él considera que existen 4 clases de derecho, ¿no? Dentro de esta cita aclaratoria dice el procesal orgánico, el procesal en sentido estricto, el derecho de composición del litigio y el derecho para procesar. Esto es una nota aclaratoria y pues yo, como sugería en la sesión anterior, pues ármense un glosario de todos los conceptos y palabras que les parezcan así como rimbombantes, confusas y siempre pueden ir a buscar. Entonces, cualquiera, por favor, me puede apoyar leyendo dentro de los elementos conformadores. El día de ayer todavía pusimos en discusión que existe una coincidencia en la dualidad como objeto de estudio y el conjunto de normas. Entonces, justamente esta dualidad dentro de lo que es la parte teórica y la parte de la reglamentación general que existe, pues debe siempre de ser llevarse de la mano, que coincida. Entonces, ¿alguien por favor me apoya a leer el punto 2? Punto 2. Como conjunto de normas se entiende como aquellas relativas a la solución de tipo jurisdiccional o de composición mediante la intervención de los órganos del Estado investidos de dicha función. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el autor aquí? Entonces, si vamos a hablar de los elementos conformadores de los que está hecho el derecho procesal, debemos de entender que al mismo tiempo la reglamentación, las normas en conjunto provienen a partir de una necesidad que se lleva a cabo a partir de los órganos jurisdiccionales, es decir, una vez más, nos lleva a cabo dentro de un proceso, es decir, dentro de competencia de estos órganos. Entonces, estos órganos entran en relación, ¿no? A eso se refiere con que están investidos dentro de la función. Es complicado de entender, pero en términos muy simples, pues uno de los elementos conformadores del derecho procesal, nos dice el autor, está dentro de las normas que a su vez están sujetas a la resolución del conflicto. ¿Alguien me apoya, por favor, leyendo el punto número 3? Su objetivo propio... Sí. Bueno. Su objetivo propio es la satisfacción de una pretensión que se encuentra dentro del derecho laboral sustantivo, sea por haber sido violado o por haberse hecho nugatorio. Y bueno, hasta el nugatorio, porque el último es el último punto.
Entonces, ¿a qué nos referimos como nugatorio? Justamente porque el derecho procesal tiene la función de llevar a competencia toda esta resolución de conflictos, toda esta pretensión dentro de lo que definimos como laboral sustantivo, es la competencia si alguno de los derechos, en este caso obrero patronales, ha sido violado o ha sido negado. Tenemos muchos ejemplos prácticos. Así de repente entender la teoría nos parece un poco confuso, pero, por ejemplo, las mujeres, las trabajadoras domésticas que actualmente tienen un sindicato, justamente nos hablaban de el derecho nugatorio, es decir, que estaba negado, que no tendría anteriormente precedentes. Entonces hablamos de que las relaciones obrero-patronales en ese momento no se estaban cumpliendo. Y uno de los objetivos principales del elemento conformador del derecho procesal, pues tendría que ver con, uno, tratar de solventar cuando ha habido violaciones directas o también dar una resolución cuando no existían precedentes, ¿no? Entonces, estos son los dos elementos dentro de la satisfacción, por lo menos pretendida, ¿no? Por eso dice dentro de una pretensión. ¿Alguien me apoya leyendo el número 4, por favor? Los conflictos jurídicos y económicos que pretenden resolver surgen de las relaciones obrero-patronales, interobreras e interpatronales. Entonces, vemos, por ejemplo, dentro de las relaciones obrero-patronales, que son las que nos quedan un poquito más claras, pues que siempre vienen de lo que se acepta o no se acepta desde el patrón. Y también cómo se soluciona eso. Pero, por ejemplo, las relaciones interobreras también hablan de cuando se asumen posiciones jerárquicas. Por ejemplo, no gana igual un gerente de un banco que, no sé, que un empleado o que... Entonces, ahí podemos hablar también de relaciones interobreras. Y estamos definiendo todo este contexto del trabajo, estamos dándole resolución a todo el contexto del trabajo porque incluso ahí hay injusticias. O cuando un trabajador gana más sueldo que otro por representar el mismo cargo, también ahí nos habla de una solución que se debe de llevar dentro de lo patronal. También interobrero es la forma en que se regulan pues dentro del derecho de huelga, por ejemplo, también ahí son relaciones interobreras. En Oaxaca pasa algo particularmente contradictorio con el derecho de huelga, y es que en los sindicatos muchas veces, no sé si tengan conciencia de ello, pero me imagino que sí, los obreros o las personas que se están manifestando no necesariamente están a favor de la ideología que se pone en la manifestación. Entonces sucede que ves huelgas o que ves sobre todo pues estas protestas en el centro, y mucha de la gente que está ahí pues, ni siquiera quiere estar ahí, pero como sabemos hay mucha presión por parte de los sindicatos para que se estén manifestando. Ahí también vemos una violación en términos de derecho procesal dentro de la relación interobrera, porque la persona que es el representante, la palabra de representante también nos habla de una terminología de ponerse frente al otro, una terminología de máscara que viene como muy anterior a nosotros, pero también ahí vemos que los representantes pueden cometer violaciones dentro de las relaciones interobreras, cuando precisamente pues no están correspondiendo a las necesidades en general del gremio en el que están trabajando. Pero bueno, ahí ponemos un ejemplo. E interpatronales, porque también, por ejemplo, en las agencias de outsourcing, consorcing y, ay, ¿cómo se llaman estas? Me parece que se llaman counseling, que son cuando se cluster. Los clusters son cuando distintas organizaciones se ponen en conjunto. El clúster turístico de Oaxaca es como todos estos hoteles que se ponen en conjunto para hacer alguna organización entre patrones. También ahí hay una mediación que debe de ser llevada en las relaciones entre patrones, ¿no? Porque si varias empresas se ponen en conjunto, pues no sé, ¿no? Vemos, por ejemplo, en las agencias de outsourcing, ¿alguno de ustedes conoce esta palabra de lo que es el outsourcing? ¿Les suena por ahí? ¿No? ¿Nunca han oído de qué es el outsourcing?
la verdad no me acuerdo cómo se traduce, pero son básicamente estas personas que, por ejemplo, te llaman por teléfono, subcontratación, es como la subcontratación. Entonces, estas agencias que contratan a personas que son telefonistas, estas agencias que contratan a niñeras, estas agencias que contratan vendedores de supermercados, pero no les están dando derechos porque los está contratando una agencia y la agencia subcontrata el trabajo a otra agencia. Ahí vemos también una relación que representa pues muchos problemas a nivel del sistema de derecho. Actualmente, si tú vas a ser guardia de seguridad, es muy difícil que como tal el Museo de Arte Contemporáneo te contrate como guardia de seguridad, porque te subcontrata una agencia de guardias de seguridad. ¿Y qué es lo que sucede con la subcontratación? Que es algo que también está dentro de estos problemas de las relaciones interpatronales. El guardia de seguridad, si comete un atropello, no va a ser responsabilidad de la persona, la relación laboral que presentas con esta persona, sino con tu patrón inmediato, que sería quien te está subcontratando. Si tú contratas a una niñera y tienes un problema con tu niñera que contrataste, no es como decirle a tu vecina que te cuide un niño, porque tú estás siendo contratado o subcontratada con otra persona. Entonces, en el sistema de derecho, curiosamente, vemos que estas agencias, que son las de subcontratación, terminan haciendo complicaciones dentro de la relación interpatronal, porque tú tienes a una segunda, una tercera persona. Y en la actualidad, casi todo el trabajo, y esto es porque no se deben de delegar, o es una de las modalidades que hacen que pierdas pues un montón de derechos, justamente generan toda esta discusión. ¿Alguno de ustedes conoce el servicio que actualmente presenta la comida a domicilio? Y seguramente alguno de ustedes en algún momento pidió comida a domicilio dentro de agencias como Uber Eats, Rappi, ¿cómo se llama la otra? Ay, no me acuerdo. Pero bueno, todas estas agencias, por ejemplo, no están dando derechos como tal a la persona que es el repartidor, porque es subcontratación. Y esto en términos del derecho es algo pues terrible, porque si tú atropellas a un repartidor, no va a haber una cobertura, porque esto se vende o es rentable diciendo que tú eres tu propio jefe y que tú vas a ganar el dinero que tú quieres si eres repartidor. Algo muy interesante sucedió con eso en Oaxaca, que no sucede en el resto de la República, y es que en la actualidad ya tenemos hasta un sindicato de repartidores, ¿no? Lo cual me parece que es una manera interesante de hacer valer pues todos estos derechos. Justamente en la pandemia surgió esto de la agencia. Entonces, no quiero parecer que nos estamos saliendo mucho del tema de discusión, pero creo que es un poco más fácil de aterrizar toda esta parte procesal del derecho si pensamos en ejemplos concretos. Si en algún momento ustedes quieren ser repartidores de estos de Didi o de Rappi, o no me acuerdo cómo se llama, Uber Eats, ellos te van a vender la idea de que tú eres tu propio jefe. Pero tú estás siendo subcontratado, porque en realidad anteriormente, si tú vendías tortillas o si tú vendías pollos a domicilio, la empresa que te contrataba era la que te daba cobertura si tú tenías un accidente, o tú podrías demandarlos en el caso de tener un accidente. Pero en empresas de outsourcing y empresas pues como Uber Eats o todas estas, son empresas de subcontratación, y eso hace que nos alejemos del problema real, que es la falta de legalidad, la falta de jurisdicción, porque si tú te mueres siendo repartidor de Uber Eats, ¿tú crees que puedes pelearle a Uber Eats que te moriste? Pues no. Si tú te mueres en una agencia de subcontratación como, no sé, bueno, sería raro que te murieras siendo telefonista, pero siendo niñera a lo mejor sí te puede pasar un accidente, la agencia tampoco se hace responsable. Entonces, esto en términos del derecho laboral, a mí me parece que es algo muy interesante de aterrizar y que también deberían de tener en cuenta. Entonces, justamente el derecho procesal debería de darnos una integridad sobre todas estas formas en que se están manifestando las nuevas formas de emprender, ¿no?
pero no hay una cobertura real porque no están reguladas. Y eso es algo que a mí me genera como mucha discusión. Bueno, el autor también propone que existen, ¿cómo se entiende el proceso? Se entiende en tres formas básicas: la jurisdicción, el proceso en sí mismo. La teoría general del proceso se divide en la jurisdicción, el proceso en sí mismo y la acción. La acción ya nos refiere a cómo se está entendiendo el procedimiento, cómo lo llevamos a cabo dentro de los órganos de competencia donde debamos de llevar pues esta jurisdicción. Y el proceso justamente son todos estos pasos a seguir y que por lo menos están planteados teóricamente. Y la jurisdicción, a partir de qué órganos le compete, qué instituciones le competen. Ahora, por aquí hice una pregunta, a ver si alguno se atreve a contestarla. ¿Cuál es la naturaleza, según ustedes, jurídica del derecho procesal laboral? ¿Cuál sería la naturaleza? Pueden decir lo que ustedes piensen o lo que crean del autor también, es válido. Regular los procedimientos laborales que se den entre empleado y empleador. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Hacer valer los derechos que se den igual entre empleado y patrón. Bien. ¿Alguien más? Podría ser también que respecto al artículo 123 constitucional, que el trabajo debe respetar la dignidad humana de los trabajadores. Muy bien, todas sus respuestas son correctas, ¿no? Cuando hablamos de naturaleza jurídica, hablamos de un montón de cosas y todas las respuestas en este caso son correctas. El autor específicamente nos hace o coloca la naturaleza en tres definiciones. La primera es que considera que la parte jurídica debe de entenderse desde el derecho público. Y él coloca una discusión por qué es público y no social, a pesar de que pues hablamos de gremios, a pesar de que hablamos pues, del fenómeno de huelga, dice que no es social, sino su naturaleza es pública, es decir, es de competencia general. También coloca una discusión de si se puede entender desde el derecho subjetivo o desde el derecho objetivo. Sabemos que la discusión entre objetividad y subjetividad en derecho pues es muy amplia, muy ambigua, muy grande y nos lleva mucho a la dogmática, pero porque se va a entender a partir de una serie de regulaciones que están exentas de estas reglas y que cada vez se pueden acomodar, pues se lo considera pues subjetivo. Y al mismo tiempo nos sugiere el autor que existe una tercera postura en que está mediando dentro lo público y lo subjetivo. Esta tercera postura de cómo entender la naturaleza del derecho, pues es la que el autor está como mucho más de acuerdo, porque si bien no es social, se debe de entender por lo menos dentro de estas definiciones. Entonces, importantísimo que lo anoten desde ahorita. Entendemos el derecho procesal desde la parte pública y desde la parte subjetiva. Okay. Ahora, justo en el argumento que el autor coloca, si es público o social, él nos va a dar 5 elementos, y otros más, para entender por qué lo estamos entendiendo público o por qué no debería o por qué sí debería de entenderse desde lo social. Entonces, ¿alguien me apoya leyendo el punto número 1, por favor? Punto número 1. Sus normas son de interés colectivo al tener como finalidad la impartición de justicia dentro de una sociedad. Entonces, ahí vemos la primera distinción para entenderlo desde lo público. Al ser público es porque es de interés colectivo. Y les digo, si bien tenemos esta mediación de si es social o no es social, por tener un interés público, por eso obedece a este órgano. ¿Alguien me apoya leyendo el punto 2? Yólica. Punto número 2. Sus normas son de carácter imperativo. Ahí me encanta esta palabra. ¿Alguno de ustedes sabe qué es lo imperativo o qué significa esta palabra? Esta palabra viene de Como que manda, que Ujú. dice como que es imperativo, es que manda, que ordena hacer algo. Ujú.
Muy bien, muy bien. Esta palabra es una palabra que viene de la gramática, porque desde el latín heredamos distintos modos en que se presentan las oraciones, ¿no? Como el género ablativo y el género imperativo. Digamos que nosotros casi siempre hablamos en el género ablativo del latín. Pero lo que es, ya me lo estoy como por terminar. Lo que sucede con el género imperativo es que justo son órdenes, ¿no? Cuando tú dices, tráeme agua o algo así, estamos hablando de ordenamientos. Entonces, al ser normas de carácter imperativo, se habla de que tienes que obedecer esto porque es una demanda, es algo que se supone que no puedes. Les decía, cuando leemos este ensayo puedes estar a favor o puedes estar en contra de lo que dice el autor, pero en el caso de la regulación de las leyes en general, como la Constitución y específicamente la Ley del Trabajo, al ser de carácter imperativo, tú no tienes la oportunidad de decir, pues no quiero aceptarlo. Bueno, puedes hacerlo, pero tendrá una consecuencia de tipo jurídico. Entonces, cada vez que pensemos en las normas de carácter imperativo, estamos hablando del efecto de ordenar algo y de que tienes que acatarlo sí o existe una consecuencia. ¿Alguien me apoya con el 3, por favor? El interés jurídico que protege compete a todos. Entonces, muy importante para entender lo procesal. Si bien puedes decir, pues yo ni trabajo, yo vivo en mi casa, o no sé, a mí me mantiene mi marido, a mí me mantiene mi mujer, de todos modos no cambia que tenga un interés de competencia general, universal, bueno, pues no sé si universal, pero por lo menos a nivel de Estado, porque el atropello de estos derechos, como los ejemplos que les decía del outsourcing o de los repartidores, pues no cambia que sea su cobertura algo mucho más general, ¿no? Entonces, si bien se puede entender que todo esto compete a la sociedad, todos estos elementos siguen considerándose dentro del derecho público. ¿Alguien me apoya con el punto 4? Punto 4. Sus normas son protectoras e irrenunciables. Entonces, importantísimo también pensar en que los derechos, en términos generales, incluso dentro de los derechos humanos, tú no puedes renunciar a ellos, ¿no? O sea, puedes elegir no trabajar, ¿no? Puedes elegir no trabajar, pero no por eso en realidad estás renunciando a que en el caso de querer trabajar, deberías de tener una cobertura legal de todos tus servicios. Entonces, justamente el derecho procesal tiene la idea de que debe de servir para que tú, inserto en el campo laboral, debas de tener una cobertura integral de todos tus derechos, que te protejan como ciudadano, que te protejan como persona. Y esto sucede, les decía, los derechos en general no puedes renunciar a tu derecho. Se dice, por ejemplo, de que tienes, cuando tú, alguien, no sé, sobre todo en Estados Unidos, en las cortes de Estados Unidos, cuando alguien comete una infracción o cuando alguien tiene algún ordenamiento, se les dice, tiene el derecho a permanecer callado o todo lo que diga puede ser usado en su contra, ¿no? Eso es muy gringo. Pero decir, tienes el derecho a aceptar algo o en el caso contrario de que no aceptes este derecho, existirá una consecuencia, es algo que debemos de considerar siempre respecto de que los derechos nosotros no podemos renunciar a ellos. Puedes hacer uso efectivo o no, o elegir no hacer el cumplimiento de este derecho, pero eso no cambia que tú en realidad puedas delegarlo, ¿no? Tú no puedes transferir tu derecho. Tú no puedes decir, bueno, yo no quiero esto, entonces se lo voy a transferir a otra cosa, porque esto nos pone incluso en la dinámica de los derechos humanos. No sé por qué puse 2 veces lo de sus normas son protectoras e irrenunciables. No recuerdo. Bueno, entonces no recuerdo eso, así que pasemos a lo siguiente. Luego hablamos de la exposición de motivos o la ratio legis, ¿no? A mí me encantan las palabras latinas porque pues, uno entiende mucho más del propio idioma en español cuando pensamos en palabras latinas. Ratio legis es pues algo como la racionalidad legítima, racionalidad competente, etc. Pero bueno,
una de las cómo se configura cuando el autor nos explica cuáles son los elementos importantes en los que se configura el derecho procesal, nos va a poner 8 puntos, ¿no? La publicidad, la gratuidad, la inmediación, la oralidad, la instancia de parte, la concentración, la sencillez y la tutelaridad de partes. Entonces, en estos 8 puntos que el autor está sintetizando, que nos está explicando, nos dice cuáles son los elementos conformadores precisamente del derecho procesal. Entonces, por ahí alguien me apoya a leer el punto 1, publicidad. Publicidad implica la posibilidad de que los ciudadanos puedan presenciar las audiencias o diligencias durante el proceso, salvo las excepciones expresamente establecidas 720 de la Ley Federal del Trabajo. Sí, entonces dice, salvo las expresamente establecidas, o sea, si hay algo, toda vez que tú necesitas estar en parte del procedimiento laboral competente, vas a tener la posibilidad de estar en audiencias. Recordemos que también en nuestro sistema mexicano, nosotros no tenemos la posibilidad de representarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Bueno, existe una historia muy compleja de por qué, pero podríamos decir nosotros no tenemos la forma de representarnos a nosotros mismos en una audiencia, por eso se asigna un abogado si no puedes pagarlo, pero en general los ciudadanos, a pesar de que necesitan un abogado, tienen la posibilidad de presentarse a una audiencia. Por eso sabemos que dentro de la fase procesal siempre dices, pues faltó a la audiencia, no faltó, llegó a la diligencia, no llegó, eso es parte del proceso. Pero en general, el derecho procesal tiene la característica que se presenta a partir de la publicidad de estos elementos, ¿no? Es decir, está constreñido a audiencias, a diligencias, y la ciudadanía tiene la opción de participar de ellas. Si bien no nos podemos representar a nosotros mismos, podemos participar de todas estas audiencias siempre y cuando pues estén explícitamente señaladas. Si es que te dicen, no, pues no participes, pero es como raro. ¿Alguien apoya con gratuidad, por favor? Gratuidad. Exige que las actuaciones laborales, así como ciertos actos relacionados con ellas, sean gratuitas. Bueno, ahí Artículos no puse la Ley Federal de Trabajo, pero esto está contenido en el 824 y el 960. Si por ahí terminaron de leer el texto, el autor se posiciona respecto a la gratuidad, porque incluso en su crítica dice que muchas veces, a pesar de que debería, y hablamos del debería, no realmente es, debería de ser pues un hecho al que accedemos gratuitamente, la realidad es que muchos de los abogados, muchas de las instancias obtienen beneficios de esto. O sea, legalmente el derecho procesal debería de ser algo que se suceda de manera gratuita y que incluso si tú no puedes pagar un abogado, pues el Estado te lo confiera. Pero la crítica y el autor se comienza a posicionar diciendo que en la realidad sí que sucede que los abogados, las partes, toman beneficios de cómo se lleva el proceso legal, ¿no? Y eso es algo que al autor, pues no le parece muy correcto. Pero bueno, ustedes son abogados, van a ser abogados en el futuro, eventualmente supongo que tendrán que vivir de ello, ¿no? No lo sé, no sé porque no presento un mundo ideal, pero justamente el autor se posiciona diciendo algo como, sabemos que en la realidad no se garantiza el acceso a la gratuidad, a pesar de que la Ley Federal del Trabajo nos menciona esto. Ay, bueno, me queda como un minuto de clase, pero es que, no sé, perdí mi cuenta institucional. Seguiremos trabajando con este texto el día de mañana, espero ya acabarlo. Ya me salí de ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta antes de que nos vayamos?